Mi nombre es Blanca. Esto ocurrió en mi pueblo, el cual está cerca de un arroyo. Mi padre siempre llegaba a la casa muy borracho después de ir al mercado. No tengo muchos recuerdos felices de esos días, porque siempre golpeaba a mi madre cuando llegaba en ese estado. Ella nos escondía en la casa de mi abuela para que no viéramos, pero aún así podíamos escuchar los gritos. Ambos ya han fallecido desde hace tiempo, pero todavía me acuerdo de esos momentos y me dan ganas de llorar. Después de algunos años conocí a Gustavo y a una señora llamada Teresa. Al principio pensé que era una buena persona. Incluso me llevaba comida a veces y se quedaba a platicar conmigo. Un día me preguntó si no desconfiaba de mi esposo y yo le respondí que no. Entonces sacó una bolsita de plástico llena de tierra y una piedra, y me dijo que la pusiera debajo de la almohada de mi esposo. Yo dudé al principio porque no me explicó para qué era. Luego se fue dejándome con esa inquietud. Fui una tonta al desconfiar de mi marido, y decidí poner la bolsita debajo de su almohada. Pasaron los días y noté que Gustavo estaba actuando de manera extraña. No comía y se levantaba en la madrugada gritando y sudando. Me decía que escuchaba voces y que sentía que algo lo observaba desde la ventana. Preocupada fuimos a ver al doctor Méndez, quien le recetó un medicamento porque solo encontró una infección en la garganta. Él andaba bien, solo necesitaba descansar unos días para recuperarse, así que se quedó en casa 2 días todo el tiempo durmiendo. Sin embargo, una semana después de haberle puesto la bolsita, mientras yo me estaba bañando, escuché un grito aterrador desde el cuarto. Salí apresuradamente y vi a mi esposo en la orilla de la cama llorando desconsoladamente. Le pregunté qué le pasaba, y él me respondió que escuchaba voces en su cabeza, voces de personas que no conocía y que le hablaban cosas sin sentido. Minutos después se calmó y se quedó dormido. Yo regresé a la cocina para lavar unos platos que se habían quedado sucios. Afuera la noche estaba oscura. Solo se escuchaban los ladridos de los perros y el sonido de los grillos. Cuando terminé de lavar los platos, salí al patio a recoger la ropa que había quedado tendida. Pero al voltear hacia la ventana del cuarto donde mi esposo estaba durmiendo, vi una sombra negra entrando. Corrí rápidamente a ver qué era, y cuando entré al cuarto mi esposo seguía dormido. Pero en la cabecera de la cama estaba esa sombra con forma de hombre, estirando su brazo como queriendo tocarlo. Yo grité con todas mis fuerzas y mi esposo se despertó de golpe. Me preguntó qué estaba pasando y le dije que había visto una sombra. Me dijo que me acostara y tratáramos de dormir, pero yo tenía mucho miedo. Y así pasó la noche. Antes de que amaneciera, mi esposo se levantó para bañarse y yo me levanté para prepararle su lonche porque ya tenía que ir a trabajar. Pero antes de llegar a la cocina, puedo jurar que vi de reojo un hombre sentado en la sala. Yo corrí al baño y le dije a mi esposo que algo malo estaba en la casa. Salió del baño y trató de tranquilizarme, diciendo que todo estaría bien. Poco a poco me calmé, y luego amaneció. Aproximadamente a las 11 de la mañana, Teresa llegó y me preguntó sobre la salud de mi esposo. Yo le informé que estaba empeorando, que estábamos experimentando cosas extrañas en la casa. Teresa comentó sobre la naturaleza de las almas de los fallecidos, mencionando que inicialmente asustan y luego desaparecen. Me intrigaba mucho la bolsa de tierra que me había dado, así que le pregunté sobre su contenido. Ella explicó que contenía tierra del cementerio, un fragmento de hueso y una piedra. Al cuestionarle la razón de haberme dado eso, mencionó que era para que mi esposo permaneciera conmigo. Tras esta breve explicación, Teresa se marchó sin añadir nada más. Yo sentí repulsión por la bolsa, así que la arrojé lejos, al otro lado del patio hacia el arroyo. Me sentí un poco aliviada al deshacerme de esa cosa, pero seguía preocupada por lo que estaba ocurriendo.
Esa noche mi esposo llegó a casa como de costumbre. Cenamos juntos y luego nos fuimos a la cama. En la madrugada algo extraño nos despertó. Tuvimos que salir corriendo al campo porque vimos en el patio de la casa cómo salían sombras del arroyo cercano. Puedo asegurar que vi figuras de niños y mujeres de vestidos largos y antiguos. Prendimos una luz antes de salir corriendo y vimos a una niña sentada en el suelo, jugando con la tierra. Llevaba un vestido amarillo muy sucio, y el cabello estaba lleno de tierra y hojas secas. Cuando alzó la cara, tenía los ojos completamente negros. Aunque no queríamos pasar por el cementerio, no había otra opción. Mientras corríamos escuchamos risas en la oscuridad. Era Teresa, que estaba entre las tumbas gritando cosas sobre el diablo. Al llegar al campo, mi esposo y yo nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. Estábamos cansados y muy confundidos. No entendíamos qué estaba pasando ni por qué veíamos esas cosas. Decidimos ir a casa de mi tía, que vivía un poco más lejos, para pedir ayuda y pasar la noche allí. Cuando llegamos le contamos todo lo que habíamos visto y ella nos escuchó con atención. Nos ofreció su casa para pasar la noche y nos preparó un té caliente para calmarnos. Durante los días siguientes tratamos de no pensar mucho en lo sucedido, pero era difícil olvidar esas imágenes y los sonidos que habíamos escuchado. Decidimos hablar con algunas personas del pueblo para ver si alguien más había experimentado algo similar. Al platicar con los vecinos, descubrimos que no éramos los únicos que habíamos visto cosas extrañas en la zona. Una vecina nos contó que había visto sombras moverse en su jardín y que escuchaba risas y susurros durante la noche. Otro vecino nos dijo que había visto a una mujer vestida de blanco caminando cerca del arroyo y que al intentar acercarse la figura desapareció. Mi esposo murió 2 meses después a causa de la diabetes y Teresa nunca más volvió a la casa. Dicen que ya falleció, pero nadie sabe dónde está enterrada ni qué pasó con su cuerpo. Cuentan que después de enterarse de su muerte, la vieron caminando en la colonia, rumbo a una casa cerca de la entrada. La gente comenta que allí también vivía una bruja hace tiempo. Un día yo estaba tendiendo la ropa y escuché un silbido proveniente del monte cercano y vi a una anciana con ropa larga perderse entre el barranco del arroyo. Nunca entenderé por qué fue que le hice caso a esa maldita anciana de meter brujería a mi hogar.